situación de los internos en los presidios, pero antes de eso, déjeme decirle que una de las cosas que nosotros debemos tener bien claras en la vida es que los principios morales hay que mantenerlos hasta el final. El respeto a la vida, el respeto a los derechos de los demás, el respeto al propio cuerpo, el respeto a los bienes ajenos, el respeto a Dios, la entrega total a causas nobles y maravillosas, el vivir de acuerdo con un plan de Dios, seguir los 10 mandamientos, vivir amando a Dios y al prójimo como uno mismo, manteniendo siempre pues la honestidad, la sinceridad, ese amor profundo a la verdad que es tan importante, el mantener una conducta recta y adecuada en donde nosotros pues respetemos a los demás como son. Todo esto es muy importante. Ahora bien, yo sinceramente les digo, me preocupa muchísimo 2 clases de cárceles que hay. Una, la peor de todas, la cárcel del alma, en donde nosotros quedamos presos por nuestras propias pasiones, por nuestros propios rencores, odios, deseos no buenos, quedamos presos de nuestros complejos, de nuestras formas negativas de actuar. Es decir, yo creo firmemente de que hay 2 cárceles, una peor que otra. Una es la cárcel interna, que para mí la peor, la cárcel que está en el alma, la que impide que usted sea una persona libre para amar, para servir, para perdonar, para creer, para dar lo mejor suyo a causas nobles y maravillosas. Esa cárcel del alma es terrible, terrible. Ahora bien, es cierto de que hay otra cárcel, la cárcel física, las prisiones nuestras, que son también pues cárceles terribles muchas veces, sobre todo por la situación en que los presidios están en este momento. Quiero referirme ahora más a esta cárcel segunda, los presidios nuestros, que en todo Centroamérica, en la mayor parte de ellos, no gozan de las condiciones adecuadas para que exista auténtica rehabilitación. Y eso a mí me duele muchísimo, sinceramente. Yo tengo bastante experiencia en cárceles y el Mensaje al Corazón ha dedicado mucho tiempo el programa nuestro a trabajar con internos. Y le digo a usted en este Mensaje al Corazón, existe mucho sufrimiento en nuestras cárceles. En todo Centroamérica, la mayoría de los presidios están en pésimas condiciones para poder albergar la cantidad de detenidos que hay. El hacinamiento es impresionante. No se puede tener detenidas a tantas personas, hijos e hijas de Dios, en lugares tan desastrosos, diríamos. Yo entiendo de que no hay presupuestos en nuestros países adecuados para eso, pero las personas que han perdido su libertad no han perdido su dignidad. Dentro del Mensaje al Corazón, y también de acuerdo con los cargos que yo he tenido como obispo, hemos estado pidiendo constantemente a las autoridades que hagan los ajustes necesarios, y la Iglesia ha sido constante en eso, para que cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están detenidos pueda vivir dignamente dentro de un presidio. Yo sé que las autoridades hacen lo que pueden dentro de las limitaciones existentes, aunque lo digo sinceramente, muchas veces las autoridades piensan que hay mejores cosas en las que invertir el presupuesto del Estado que en cárceles. Yo entiendo que hay demasiadas necesidades, pero que no podemos dejar abandonados
a estos miles de personas que por lo que sea han caído detenidos. Mire, en nuestro país tenemos ahora mismo un problema muy serio. Están por un lado los llamados presos comunes, detenidos que han cometido pues delitos de diferentes clases, y los jóvenes llamados pandilleros o mareros, que tanto en Honduras, El Salvador y Guatemala, menos en Nicaragua, y menos también en Costa Rica y en Panamá, pero en estos tres países, en Honduras, nuestro país, en El Salvador y Guatemala, pues son miles de muchachos mareros que están pues cometiendo delitos y detenidos. Hay muchos de ellos, muchos jóvenes mareros están detenidos, y en las cárceles lo que se hace es separarlos a los jóvenes pandilleros de los presos comunes, pero hay tantas tensiones, tantos problemas internos, que hemos tenido ya experiencias extremadamente tristes, dramáticas, dolorosas en las cárceles por esta pugna que hay entre los jóvenes pandilleros y los presos comunes. Por eso deben existir dentro de los presidios pues diferentes módulos para poder separar a los internos. De hecho, estamos trabajando intensamente en San Pedro Sula para promover la creación de un nuevo presidio que sea un modelo para todo Centroamérica, con una capacidad de casi 5.000 internos divididos en módulos de máxima seguridad, mediana, mínima, etc. Inspirados un poco también en la experiencia de Costa Rica en el presidio de la Reforma y en otros presidios que hay en América Latina. Y acá en nuestro país, en Comayagua, que también tiene un buen presidio. Pero está claro de que en este momento, y lo decimos con dolor en el alma, nuestros presidios no reúnen las condiciones adecuadas. Tuvimos una experiencia extremadamente triste en San Pedro Sula con la muerte de 107 jóvenes asfixiados y quemados, porque hay un tal hacinamiento y hay un sistema penitenciario tan obsoleto que impide tristemente pues que la gente allí se rehabilite. Ahora bien, por eso decimos en este mensaje del corazón, la palabra de Dios es clara. Todos somos hijos e hijas del Altísimo, hechos a su imagen y semejanza. Todos somos templo del Espíritu Santo. Todos somos coherederos con Cristo del reino. El Señor nos tiene preparado a todos un lugar muy importante, porque somos sus ungidos, sus hijos, sus siempre bien vistos, bien amados, bienaventurados y bendecidos por el Señor nuestro Dios. Nuestro Dios y Rey nos invita a volver la mirada hacia dentro de nuestro corazón para comprender que Él está presente en el alma de todos sus hijos. Y yo le digo a usted ahora, si eso es así, el joven pandillero, el joven delincuente, el detenido por cualquier delito, el criminal, aún el asesino, cualquier ser humano sigue siendo hijo de Dios e hija de Dios. Y es el mensaje que da la iglesia en cualquier parte del mundo. Que nosotros no podemos jamás ver a las personas como si no fueran personas y desear el exterminio de personas, o que desaparezcan, o que se pudran en las cárceles. El problema serio es que hemos nacido en condiciones ambientales diferentes y hay tantísimos condicionamientos morales, físicos, psicológicos, espirituales, materiales, que hacen que una persona pues no reaccione como debe ser. Eso no justifica que cometan delitos, pero nos permite entender que lamentablemente se cometen delitos muchas veces por las condiciones infrahumanas en que se vive en muchos sectores de nuestra población: pobreza extrema, falta de alimentación, falta de familia, falta de empleo, falta de educación, jóvenes vagabundeando sin hacer nada. Pues, ¿qué pasa? Pues lógicamente que terminan cometiendo delitos, y entonces la sociedad, que en parte es culpable de lo que pasa, los margina y los echa a un lado. Yo tengo que decirle a usted hoy en este mensaje al corazón: sean jóvenes pandilleros, sean presos comunes, todos los presos, los detenidos, también son hijos de Dios,
hijos e hijas maravillosos y preciosos de Dios, y por ende valiosísimos. Gente que no ha perdido su dignidad. Y yo le digo este mensaje al corazón: hay mucha gente que no está en los presidios y que casualmente además dicen: den penas mayores a esos señores desgraciados. Hay mucha gente que no está detenida, pero es que es hasta peor que los que están presos, porque han tenido mejores condiciones humanas, espirituales, para crecer, para desarrollarse, y con más conciencia, con más libertad, han cometido y cometen delitos terribles y no caen presos. La menor parte de la gente que está detenida en nuestros presidios son gente bien pobre, condicionada también por mucho ambiente negativo. Mire, yo no soy Dios para juzgar. Yo cada vez aprendo más que el ser humano, que siempre es bueno en esencia, por muchos factores, termina cometiendo cosas feas. Y que hay que saber comprender el por qué se cae en lo que se cae. Tener compasión auténtica del que cometió un error, un delito. Y un error lo puede cometer cualquiera de nosotros. Cualquiera, nadie está exento. Y todos quisiéramos, si cometemos un error, que por favor se nos comprenda y se nos ayude y se nos anime a cambiar. Mire, los detenidos en nuestros presidios merecen justicia como todo ser humano. Pero tristemente, la mayor parte de ellos, que son pobres, no tienen abogados. Tienen abogados públicos, abogados de oficio, que son pocos para tantos casos. No tienen abogados, no tienen dinero, no tienen influencias para que se les ayude. Es tremendo lo que pasa en nuestros presidios. Yo aprecio el hecho de que haya funcionarios nobles y buenos, preocupados para que las cosas cambien. Pero los presupuestos de nuestros estados son tan limitados para los presidios. Por otro lado, también aprecio mucho los esfuerzos de tantos grupos maravillosos, de laicos y laicas, de nuestra iglesia, que están trabajando, y están preocupados, y están ayudando a los internos de nuestros presidios. Están intentando aliviar, y lo hacen, aunque sea un poquito, las necesidades materiales y espirituales, sobre todo, de los internos. Yo le pido a Dios que bendiga a los que trabajan en las cárceles. Un trabajo callado, sufrido, no muy reconocido, pero un tremendo trabajo que hacen muchos laicos y laicas. Y creo también que hay muchos funcionarios públicos, insisto en eso, que están intentando mejorar la condición de los detenidos, y aprecio los esfuerzos de policías, etc. Pero esto, tal como está ahora en nuestro país, como luchar contra una montaña de dificultades, y no se logran ver muchos resultados. La iglesia está pidiendo que se construyan lo más pronto posible nuevos presidios, nuevos centros de rehabilitación, más que de castigo, para que nuestras hermanas y hermanos detenidos internos puedan cumplir su pena viviendo humana y dignamente, y al mismo tiempo ser rehabilitados. Además, deben promoverse lo más pronto posible medidas jurídicas, legales, que agilicen los procesos penales, resuelvan los casos pendientes y equilibrar las penas para que sean adecuadas al delito, para que los internos no tengan que estar tantísimo tiempo presos, detenidos, sin saber lo que pasa con sus casos. No es justo que haya personas internas en nuestros presidios tantos años sin haber tenido siquiera la oportunidad de defenderse en un juicio. Esto no es justo.
Y no puede permitirse que esto siga así. La mora judicial es terrible. Si la persona es inocente, por ejemplo, es una verdadera infamia que lo mantengan detenido. Y si no es inocente, tampoco es justo que esté tanto tiempo un detenido sin conocer el estado de su propio caso. Yo deseo, pido, queremos, la iglesia lo quiere, que los internos tengan mayor asistencia legal y se practique la justicia con ellos. Y que tengan un verdadero proceso de rehabilitación. Aprendan nuevas habilidades y efectúen trabajos que los capaciten para ser útiles y productivos una vez que cumplan su condena. Es necesario que los centros penales sean centros de rehabilitación. Un sueño nuestro que tenemos es el de crear un gran centro de recuperación de jóvenes pandilleros que se convierta a su vez en un parque industrial y que ellos puedan producir y aprender y recuperarse para insertarse a la sociedad como tiene que ser. Mire, tener a los internos, a los detenidos tanto tiempo en presidio sin hacer nada es inhumano. Provoca problemas en la mente, en el alma, y no es justo. Tenemos que humanizar el sistema penitenciario de nuestro país. Y en eso están de acuerdo, creo que la mayoría, pues, de las autoridades y por supuesto del pueblo. Pero faltan medios, falta presupuesto para trabajar en eso. Por eso yo, en el nombre del Señor, pido a nuestra comunidad, a nuestra población, a la sociedad nuestra, que no seamos injustos con las personas detenidas, sean presos comunes o sean pandilleros. Muchas veces no han cometido el delito simplemente porque quieren, sino porque hay factores internos y externos, presiones internas de un alma angustiada por una infancia tan infeliz, tan desgraciada, y factores externos que mueven a la persona a cometer cosas feas. Mire, el ambiente de corrupción reinante facilita a las personas, las mueve a cometer cosas tristes, delitos, pues. Y yo también creo que la terrible negligencia que se ha vivido muchas veces dentro del marco del sistema penitenciario ha hecho que los presidios, por no existir un sistema auténtico de rehabilitación, se conviertan en escuelas del crimen. Escuelas del crimen. El hecho de, además de no clasificar a las personas por sus delitos y mezclar a personas que están allí por un robo, una riña y un asesino, mezclados, todo eso no es bueno. Yo sé que todos tenemos culpa en esto. La iglesia también, quizás, porque algunas veces no hemos evangelizado como tendríamos que haber evangelizado. Los educadores en las escuelas y colegios igual, muchas veces no han prestado una buena educación. Las familias, esa paternidad tan irresponsable que procrea hijos por todas partes sin atender a ninguno, esa irresponsabilidad, todo esto, más el hambre, la pobreza extrema, tantos factores influyen para que se cometan delitos. El panorama nuestro no es nada alegador. El desempleo, familias desintegradas, viviendas en las que se vive de una manera tan apretada o hacinada. La droga que está por todas partes, tremendo y triste negocio, terrible negocio, satánico de negocio. La misma promoción del licor. Vivimos en auténticas alcoholocracias. Para cualquier cosa hay que tomar licor. Si ganó tu equipo de fútbol, a tomar. Si perdió, a tomar licor. La primera piedra de un edificio, el bautismo, la confirmación del niño, cualquier cosa.
licor. Hay 1000 factores que influyen y Satanás que está detrás de todo, tentando constantemente a los seres humanos. Creo firmemente que todo ser humano tiene derecho a una oportunidad, a rehabilitarse, a recuperarse, a cambiar, a levantarse y a ser mejor. Todos tenemos igualdad de derechos. Lo que pasa es, lógicamente, comete un delito, pues se le suspende por un tiempo el derecho a la libertad. También en algunos países el derecho a votar. Pero, mire, cada vez estoy más convencido de que nosotros no podemos juzgar, solamente Dios. No es cierto que en las cárceles solo están los malos. Eso no es cierto. Hay malos y buenos en las cárceles. Y al final de cuentas, con la experiencia que yo he tenido de tantos años trabajando en presidios, en el fondo la gente es buena siempre. Lo que pasa es que pues, hay tantos factores que influyen negativamente en las cosas. Creo, siento, sé que en todas las cárceles hay gente muy buena y mucha gente bendecida por el Señor que quiere cambiar y ser mejor. Entre ellos, muchos jóvenes pandilleros, muchos mareros quieren cambiar. Cuando la muerte de esos 107 muchachos, y yo había estado con ellos una semana antes, con esos muchachos, y siempre me decían lo mismo: Señor, ¿cuándo viene ya el nuevo centro para nosotros? Estamos hartos de estar aquí. Aquí no hay nada que hacer. El hacinamiento espantoso. Todo interno, todo preso, todo ser humano tiene un derecho, tiene derecho a la nueva oportunidad. Mire, la Virgen de la Merced, la Madre de Dios y Madre nuestra, patrona de los padres mercedarios, por ejemplo, la Virgen María, la Madre de Dios, se compadece de sus hijos presos. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se compadece de sus hijos presos. Y ella nos dice, la Virgen María, la que inspiró la creación de esa hermosa y antigua orden de los mercedarios que se dedicaron a tanto a los cautivos, a los presos, nos dice a todos que los detenidos son hijos valiosos de Dios, bañados con la sangre de Cristo. Y el Señor nos pide que en la iglesia trabajemos más en el apostolado de los presidios, que visitemos más a nuestros hermanos que están en las prisiones, para decirles que Cristo los ama y que Él tiene algo maravilloso y bueno preparado para ellos. Que vivan y confíen en Él, que renuncien al pecado y a la maldad y no vuelvan la mirada atrás. Miremos a los detenidos, a los presos, con ojos compasivos. ¿Por qué? Porque son hijos e hijas de Dios, son nuestros hermanos, son los detenidos nuestros hermanos en Cristo. La Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos pide que anunciemos que su Hijo, Jesucristo, derramó su preciosa sangre, muriendo por todos, incluso por los detenidos en los presidios. Bendito y alabado sea el Señor. Solo Dios tiene todo el poder y la gloria. Pidamos que aumente nuestra fe y nos ayude a perseverar. Dios es santo, bueno, generoso y todopoderoso. Con su ayuda podemos ser mejores. Y solo con Él, y gracias a Él, seremos invencibles.